El tema es el proyecto de ley 773-2016 presentado a la Comisión de Justicia para su aprobación en relación al tema de interculturalidad y la competencia de la jurisdicción especial, ¿no? Bueno, acá he hecho algunas precisiones. Soy la coordinadora del IJI. Ustedes saben que el Instituto de Justicia Intercultural fue una buena práctica, diría yo, en los distintos distritos judiciales del Perú. Cajamarca fue uno de ellos. En el año 2010, y mediante una resolución administrativa 220, se creó por primera vez este Instituto de Justicia Intercultural. Estuvo presidida en aquella oportunidad por el doctor Jorge Fernando Bazán Cerdán, y en este año estoy a cargo de ese instituto, ¿no? En esa mirada de ser integrante del Instituto de Justicia Intercultural, nosotros reconocemos y nos reafirmamos nuevamente en sus objetivos de este instituto. ¿Cuáles son? El de fortalecer las habilidades y capacidades de diálogo intercultural entre cada uno de los magistrados de este distrito judicial y los actores de la justicia comunal, de investigar y estudiar la diversidad cultural, de generar habilidades y técnicas de interpretación en la realidad sociocultural de Cajamarca, permitiendo en todo momento aplicar un enfoque intercultural que nos ayude a distinguir, comprender y reconocer las diferencias étnicas y culturales, de equidad de género, de no discriminación, de sostenibilidad, con un enfoque claro de los derechos humanos y con una perspectiva pedagógica. Actualmente, como ya les indiqué, existe la resolución administrativa de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, número 505-2017, de fecha 30 de marzo del 2017, emitida por el actual presidente de la Corte Superior de Justicia, el doctor Álvarez Trujillo, quien en esta oportunidad no ha podido estar presente acá con ustedes, pero por asuntos estrictamente de función, me pide que les juzgue a usted, señor congresista, y ante todos ustedes por su inasistencia. Muy bien, este Instituto de Justicia Intercultural, con esta nueva disposición que yo les he indicado, pues tiene otra mirada, tiene una nueva mirada, diría, una nueva mirada. ¿Por qué? Porque dentro de sus miembros ya está integrando un miembro de la justicia especial. Ya hay un rondero dentro de este instituto quien ejerce funciones de integrante, ¿no? Nosotros nos reunimos en forma periódica con todos los miembros y afinamos nuestros objetivos a fin de que tengamos actividades de coordinación con la justicia especial. Hemos tenido relaciones y reuniones de capacitación, pero no solamente es a nivel, diría yo, de distrito judicial, también a nivel de la Corte Suprema. Se han programado y se vienen programando desde hace mucho tiempo congresos nacionales e internacionales sobre justicia intercultural. Ya el Poder Judicial está visionando un nuevo acercamiento, como debió hacer antes, de permanecer de cara con la población, tanto la población rural como la población urbana. Decimos tanto la población rural como la población urbana, aun cuando dentro de la población urbana también existe la población que ha migrado de las áreas rurales y que, bueno, tienen los usos, las costumbres que han arrastrado de sus lugares de origen, ¿no? Entonces nosotros estamos, sí, visionando una nueva perspectiva de coordinación con ellos. De otro lado, en cuanto a la agenda de trabajo para el Instituto a mediano plazo, siempre se encuentra presente la tarea
permanente, como ya les he indicado, de coordinación. Mirando desde esta óptica, diremos que reconocemos que nuestro país es pluricultural y que, por tanto, la interculturalidad es un tema complejo y que no debe abordarse aisladamente, sino en forma integral. Es una labor que desarrollamos desde hace larga data y diremos que todavía nos queda un buen trecho que recorrer, efectivamente. Y decimos que debe abordarse de una forma integral, por cuanto deberá encontrarse presente en este abordaje ambas partes, la justicia ordinaria y la justicia comunal. Y cuando hablo de justicia ordinaria, no me estoy refiriendo expresamente al Poder Judicial, sino también me estoy refiriendo a los demás operadores de justicia, como son el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el INPE, el Tribunal Constitucional, los colegios de abogados, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Se pretende con ello una apuesta articulada de todos los órganos especializados del aparato estatal con la justicia comunal. Reconocemos también la existencia desde épocas muy antiguas de los pueblos indígenas, asentados a lo largo y ancho de nuestro territorio, agrupados en diferentes pueblos y en distintas épocas. Los mochicas, los nazcas, los aguajún, aya, canas, chancas, chachapoyas, huaris, incas, entre otros, quienes en aquellos tiempos tenían su propio sistema jurídico. Posteriormente, con la conquista española, esta permitió, en consideración a sus propios intereses coloniales, indudablemente, que dicha parte de la población que se encontraba casi en exterminio se rigiera por sus propias y antiguas normas, situación que parcialmente sucedió con la llegada de la República, siendo que éstas se encontraban subordinadas a las del Estado. Ello se ha venido sucediendo ante la mirada pasiva del mismo, siendo que en la Constitución actual y en su artículo 149 se le reconoce con el nombre de justicia comunal y rondería. Dicha justicia tiene claros principios diferenciados al de la justicia ordinaria, como su característica de consuetudinaria, reparativa, de seguridad para sus miembros y de comunidad entre ellos. No sin olvidar que fue el convenio 169 de la OIT el primer instrumento internacional el que obligó al Estado a esta mirada transversal de sus componentes. En Cajamarca, como ya conocemos, tenemos a las rondas campesinas en forma casi exclusiva de expresión comunal, que surge en Cuyumalca, Chota, a mediados de los años 70 del siglo pasado, porque ahora estamos en el 21, cuya finalidad primigenia era de protección y vigilancia para evitar los robos de los aljibes, organización que fue extendiéndose a lo largo y ancho del país. Inclusive ahora hay rondas campesinas y comunidades... ¿Diga? Ah, por supuesto, por supuesto. Luego vamos a hablar del Congreso Internacional que se va a desarrollar acá en la ciudad de Cajamarca entre los días 16 a 18 de noviembre, que van a venir miembros de Ecuador, Brasil, como veedores de qué hace el Poder Judicial en un programa que es importante también, así como el IGI, de acceso a la justicia de personas en estado de vulnerabilidad. También reconocemos y valoramos el trabajo realizado por diversas autoridades académicas respecto al fenómeno ronderil. Acá tenemos a uno, el doctor La Rosa, es una persona académica que ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, en este tema, ¿no? El trabajo arduo y coordinado entre ellos dio entre sus variados frutos uno muy importante que se realizó con la presencia de las universidades privadas y públicas de esta ciudad. Es así que uno de los avances más resaltantes fue que la Universidad Privada Guillermo Urrelo actualmente ha incluido dentro de su currícula de estudios un curso obligatorio sobre interculturalidad, y la Universidad Nacional de Cajamarca ha considerado dentro de sus cursos de posgrado el de pluralismo jurídico. Estos son los avances que en coordinación con el Poder Judicial se está realizando específicamente acá en Cajamarca. La jurisprudencia, por un lado, y por otro los organismos nacionales superiores, como ejemplo la ONACU,
han ido abanderando esta nueva mirada de la justicia oficial hacia aquellos que en algún momento fueron invisibilizados. Concepción que se encuentra completamente apoyada por la actual gestión del presidente del Poder Judicial, doctor Duberly Rodríguez Tineo, quien en repetidas y reiteradas oportunidades en el foro y ahora en su actual labor ha respaldado dicho acercamiento, construyendo una nueva visión de la justicia, pretendiendo con ella que el acceso a una tutela de justicia efectiva sea tal. Es de tal modo que en igual medida las autoridades judiciales han realizado interesantes y encomiables acercamientos a la justicia comunal. Respecto a ello es preciso tomar en cuenta el acuerdo plenario número 01/2009 y que por primera vez se realiza un enfoque de tal característica desarrollando la temática de rondas campesinas. El alcance de la jurisdicción especial comunal rondera y el rondero ante la justicia penal. Dicho pleno fue suscrito, dicho pleno fue suscrito por los magistrados supremos González Campos, San Martín Castro, Lecaros Cornejo, Prado Saldarriaga, Rodríguez Tineo, Valdés Roca, Barrientos Peña, Viaggi Gómez, Molina Ordóñez, Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo, Neira Flores y Barandiarán de Mlo, Calderón también Castillo y Ceballos Soto. Nombres de magistrados supremos dignos de recordar en este día. Se tiene en cuenta además que los ponentes de este pleno fueron los magistrados supremos Valdés Roca y Rodríguez Tineo, quienes contaron con el apoyo de los señores doctores San Martín Castro y Prado Saldarriaga, hombres de sensibilidad y académicos doctos en este tema. Posteriormente, y en esta línea de interculturalidad, la Corte Suprema emitió el acuerdo plenario 1/2015 de octubre del año 2015 sobre la aplicación judicial del artículo 15 del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes, siendo en este asunto ponente el doctor Prado Saldarriaga, y en donde se precisó y se dio pautas muy importantes sobre la construcción técnica e idónea de la pericia antropológica en procesos penales sobre delitos de violación en agravio de niños y adolescentes. Se explicó el enfoque de género sobre el interés superior del niño y el contexto de los niños y niñas en contextos pluriculturales. En este pleno, también de estudio importantísimo, intervinieron los jueces supremos San Martín Castro, Prado Saldarriaga, Pariona Pastrana, Salas Arenas, Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo, Neira Flores y Loli Bonilla. También en esta línea, la jurisprudencia ha realizado valiosos aportes, pronunciándose la Corte Suprema en sendas ejecutorias respecto a las competencias y límites, especialmente la justicia comunal. Así tenemos en los recursos de nulidad 4382-97, proveniente de Piura, 4160-96 de Huaraz, 5622-97 Piura, 4086-2001 de Cajamarca, 975-2004 de San Martín, 764-2004 de Cusco, 1523-2004 de Cusco, 3473-2004 de Cajamarca, 3285-2005 de Cajamarca, 3746 de Piura, 2461-2013 de Lambayeque, 67-2012 de San Martín, 2774 de Cajamarca, 752 de Puno y 1836-2006 de Amazonas, entre otros. De igual forma se han emitido documentos que dirigen la mirada hacia esta justicia especial. Es así que tenemos el proyecto de ley de coordinación intercultural de la justicia de paz, ahora que estamos debatiendo, los protocolos de coordinación entre sistemas de justicia y en el que se considera el reconocimiento de las actuaciones y decisiones emitidas por ambos sistemas de justicia, la hoja de ruta de la justicia intercultural, el protocolo de atención y orientación legal con enfoque intercultural dirigido a funcionarios del Sistema Estatal de Justicia, aprobado por Resolución Administrativa 156-2015 CE, PJ, y que ha sido distribuido en 12 lenguas aborígenes, el protocolo de actuación en procesos judiciales que involucran a comuneros y ronderos y en donde se prevén reglas de atención y se considera como una transformación histórica del Poder Judicial. Gracias. Reconocemos la existencia también
de prejuicios de hostilización innecesarias que van de uno y otro lado y que no hacen más que dificultar el alcance del objetivo central de un Estado de Derecho, el de lograr la paz social. Vemos, pues, que somos acusados de ineficientes o corruptos o de crear impunidad, mientras que de nuestro lado somos capaces de señalarlos como usurpadores de funciones, de violadores de derechos humanos. En esta contienda, señores, que pareciera no tener fin, evidentemente llevan la peor parte los dirigentes de Justicia Especial, pues sobre ellos se cierna la autoridad estatal con la consiguiente judicialización de su conducta. Es por ello que este Instituto de Justicia Intercultural, al responder y tratar de solucionar estos desafíos, se encuentra abocado como prioridad a ejecutar, a acercar a ambas formas de administrar justicia mediante, como en el presente caso, con la presencia conjunta de ambos actores, en un diálogo abierto, en diversos escenarios, generando de tal forma una nueva semilla de una nueva política jurisdiccional intercultural, basada esencialmente en auténticos y sólidos fundamentos éticos y jurídicos, con el reconocimiento de la existencia de que nuestro Perú es diverso y que debemos superar las actuales deficiencias en el acceso a justicia, en atención primordial de la población más vulnerable. Me parece que me he excedido de algunos minutos, así es. No creo. Bueno, preciso es señalar que dentro de la labor también que nos ocupa, y teniendo en consideración que es vasta, no desmayará la IJI su obligación hasta verla cumplida. No puedo dejar pasar por alto de reconocer que el caminar de cada uno de nosotros sería vago, sin sentido, si es que no tuviésemos un objetivo. Ni menos tuviésemos la voluntad y el valor para reconocer a esa fuerza poderosa que mueve el mundo y un universo entero, esa fuerza que en esencia conmueve a quien lo invoca y a quien yo la identifico, no sé si ustedes dirán de algún modo, pero lo identifico como Dios, y que otros pueden señalarlo como otra denominación, pero que nos impulsa a seguir siempre adelante y a permanecer en el compromiso de mantenernos firmes en nuestras convicciones, mirando siempre adelante, a realizar el anhelo de preservar y perseverar por el bien, y de servir a la justicia, y en este camino no específico el de sensibilizar a nuestros pares y el de acercamiento a la justicia especial, que son retos que cuando alcancemos diremos simplemente la verdad. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora. Yo quiero, por favor, recordarles que después de terminar la audiencia hay un almuerzo. Así que, por favor, No, es un almuerzo que no cuesta nada, no se preocupen. Voy a dejarlo con el doctor Javier La Rosa, que va a cerrar este bloque. Y también indicarles que la doctora que nos ha estado acompañando desde muy temprano tiene compromisos de que, por favor, nos solicita que la escuchen. Muchas gracias. Sí. Bueno, señores, señor congresista, señores asistentes, amigos, amigas todos, miren, en principio, al ser la última exposición, digamos, sufro las consecuencias de que todos están ya impacientes, cansados, con hambre además por la hora. Voy a tratar de ser muy breve, ¿ya? Muy breve, ¿ya? Y yo vengo a hablar concretamente del proyecto de ley 773, que es proyecto de ley de coordinación intercultural de la justicia. De eso vengo a hablar, ¿ya? Y había traído una ayuda visual, ¿ya? Para poder mostrarles de algún modo lo que esto significa, porque esto ha recibido muchas críticas. Porque se dice que este proyecto de ley va a subordinar a las rondas campesinas, que este proyecto de ley va a desaparecer a las rondas campesinas, que este proyecto de ley va a criminalizar, va a enviar a la cárcel a las rondas campesinas. Eso han llegado a decir. ¿Ya? Y vengo aquí a demostrar que eso es falso. ¿Ya? Y permítame hacerlo con la exposición. ¿Cuál es el problema, compañeros, compañeras? Miren, en esto ustedes me pueden ayudar. Hay un problema que de un tiempo acá,
cuando cuando las rondas campesinas ejercen la función jurisdiccional, los denuncian, los acusan de usurpar funciones, de que las rondas secuestran a la gente. ¿Ya? Porque se dice que los únicos que pueden administrar justicia son los jueces y fiscales, con ayuda de la policía. Entonces se dice, las rondas, las comunidades, no pueden. Entonces cuando lo hacen, los denuncian. Y hay cientos de denuncias en el Poder Judicial contra ronderos, contra dirigentes de comunidades. Ese es un problema real, no es un invento, no es un cuento, es un problema que hay que resolver. No puede ser que eso continúe así. ¿Ya? Y eso tiene que ver porque se le niega a las rondas y a las comunidades campesinas y nativas su autonomía, que son organizaciones autónomas. En el caso de las comunidades, son organizaciones además que se remontan en la historia a figuras antes del inicio de la República. Cuando todavía no existía como Perú como república, ya existían las comunidades. Y en el caso de las rondas, su creación es más reciente, es de la década del 70, pero han adquirido tanta fuerza social y son expresión, digamos, de las bases, que eso tiene que respetarse. También está el hecho que a veces se interpreta de un modo equivocado un artículo de la Constitución que tiene que ver con esto, que es el artículo 149 de la Constitución, que ahora les voy a mostrar. ¿Ya? Y por último, hay un problema, compañeros, de falta de acceso a la justicia. Y al no haber justicia, entonces muchas veces las comunidades y las rondas pueden cubrir ese vacío. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas, hay más seguro, pero quiero mencionar esos problemas que hay que resolver. La siguiente, por favor. Miren, solo breve en esto. La Constitución tiene un artículo, que es el 149, que, acuérdense que la Constitución es del año 1993, que estableció que las autoridades, no cualquiera, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, y con ayuda de las rondas campesinas, podían ejercer facultades jurisdiccionales. Eso está en la Constitución, eso no es un invento mío, eso no lo ha inventado el congresista Arana, no. Eso está en la Constitución desde hace casi 25 años. Y dice la Constitución que tiene que hacerse una ley para que se establezca cómo se coordina esta justicia de las rondas y de las comunidades con la justicia ordinaria. ¿Cuál es la justicia ordinaria? La de los jueces, las fiscales y la policía. Tiene que haber coordinación. Y la Constitución dice que tiene que hacerse una ley. Una ley es la que va a establecer cómo va a ser esa coordinación. Pero esa ley nunca se hizo, nunca se ha hecho. Ya van 25 años y no se hace hasta ahora la ley. ¿Ya? Y como no se hace la ley, lo que ocurre es que algunas autoridades a veces de manera equivocada dicen, no, cuando las rondas ejercen función jurisdiccional, cuando administran justicia, incurren en un delito, hay que denunciarlos, hay que meterlos a la cárcel. Porque no hay ley, pues. Eso no debería pasar, pero pasa. Entonces hay que acabar con ese problema. ¿Ya? Entonces eso dice la Constitución. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Entonces, se trata de afrontar las distintas dificultades que se producen en el día a día cuando hay un problema de justicia en el campo, ¿ya? Un problema cotidiano, un problema de un robo, un problema de violencia, un problema de un pleito, ese tipo de problemas, ¿ya? Que las comunidades y las rondas siempre lo han resuelto, eso debe estar reconocido. Eso hay que ponerlo en el papel. Porque si no, luego viene un juez, un fiscal, una policía y desconoce eso. ¿Ya? La siguiente. Entonces, es necesario que haya un diálogo entre las jurisdicciones. Ese diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad. Tiene que haber cooperación con la policía. Y
y con los jueces y fiscales. Tiene que evitarse que se sigan encarcelando a dirigentes comuneros y dirigentes ronderos. La ley que se haga tendría que ser para eso. Entonces, ¿cómo proponemos la ley? La siguiente. ¿Cómo proponemos la ley? Lo que queremos con la ley es llenar estos vacíos. Queremos que la justicia ordinaria, la de los jueces, las fiscales y policía, respete a la justicia comunal y rondera. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese respeto? Hay que poner reglas de coordinación entre iguales. Reglas entre iguales. ¿Ya? Esas reglas hay que definirlas. ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, no es cierto, compañeros, no es cierto que se quiera subordinar a las rondas campesinas o a las comunidades. Eso es falso. Porque si estamos diciendo que queremos hacer reglas de coordinación, la coordinación solo se puede hacer entre iguales, no se hace entre desiguales. Y la justicia de los jueces y fiscales es tan igual que la justicia de las comunidades y de las rondas. Es necesario, entonces, que haya reglas de coordinación. No es cierto tampoco que con el proyecto de ley se le quiera restar competencias a las rondas. Que se quiera decir las rondas no pueden ver ya los asuntos que ocurren en su lugar. Eso no es cierto. No es verdad que las rondas ya no van a poder intervenir a un delincuente cuando lo capturan infraganti. ¿Ya? Tampoco es verdad que si se hace este proyecto de ley no se tenga que consultar con las comunidades y con las rondas. Entonces, ¿qué cosa sí es cierto? Tenemos que hacer una ley que no sea reglamentarista. ¿Qué quiere decir esto? Una ley que sirva para todo el país, porque no es lo mismo una ronda campesina aquí en Cajamarca que una ronda campesina en Puno, o una comunidad nativa en Loreto, en Iquitos, en Amazonas. Necesitamos una ley que solo señale cosas generales para que comprenda a todos, porque si hacemos una ley de acuerdo a la realidad de Cajamarca, eso no le va a servir a Cusco, o no le sirve en la Amazonía amazónica. Necesitamos una ley de principios generales. Necesitamos también una ley que no se conciba como que los temas se reparten. Tú ves estos temas y yo veo estos temas. Eso no puede ocurrir. Necesitamos que sea un sistema integrado, una ley que integre en igualdad de condiciones. Necesitamos que también se comprenda a la justicia de paz, no soslayar a la justicia de paz, que en muchos lugares, sobre todo de campo, están presentes. Y es bueno que también se coordine con ellos. Entonces, sobre esta base, el proyecto de ley que se ha propuesto quiere cumplir, digamos, esta finalidad y hacer que se revalore la función jurisdiccional de las rondas campesinas y de las comunidades. A eso va este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado, es un proyecto, ¿ya? Y tiene que respetar estos criterios que hemos señalado. Con eso pensamos que van a mejorar, digamos, las necesidades, los temas de justicia que pasan en el día a día, en este caso aquí en Cajamarca. Y estamos luchando para que se cumpla, digamos, este respeto desde las autoridades judiciales, ¿ya? Por eso es que, para evitar malentendidos, estamos recogiendo todas las opiniones posibles sobre este tema. No queremos que se apruebe esta ley sin recoger todas las opiniones que puedan haber, no solo en Cajamarca, sino también en otras zonas del país. En eso estamos, ese es el propósito de este proyecto de ley, compañeros y compañeras, ¿ya? Muchas gracias. Sí, nuevamente, muy buenas tardes. Un saludo a todos los miembros de la mesa y de la asamblea. Para recordarles a los ponentes de este bloque, la
señora Fernanda Bazán, de que bueno, hemos escuchado un relato muy lírico, muy bonito respecto a cuál es la condición del Poder Judicial respecto al respeto de la justicia comunal o campesina. Sin embargo, le recordamos que, por ejemplo, en el proceso de defensa del Valle de Cochabamba, en la que se está defendiendo casi 50.000 hectáreas de un territorio altamente productivo donde existen comunidades campesinas y pueblos originarios como Tuto, Chichiri y Coina. Venimos 6 dirigentes de las rondas campesinas justamente siendo procesados, denunciados por la empresa minera Sur y del Chahuino. 2 de ellos, el señor Walter Sánchez Gamboa y quien les habla, Jorge Pelusino Ayala, hemos pasado casi 2 años en una prisión de máxima seguridad en Guacarés, en Cajamarca, justamente por enfrentarnos a esa justicia formal. ¿Qué acciones va a tomar esta propuesta que sale del despacho del congresista Marco Arana? Lo veremos en el camino porque también tienen conocimiento de este proceso. En segundo lugar, al doctor al maestro que acaba de exponer este tema, le recordamos que existe una ley de ronda campesina, la 27908, que tiene personería jurídica, que está contemplada dentro de la Ley General de Comunidades Campesinas y Nativas, y en la que se contempla todos los aspectos que acaba de mencionar: la pluriculturalidad, el reconocimiento del derecho consuetudinario, los usos y costumbres, el derecho a ejercer justicia extraordinaria en los casos donde no hay la justicia ordinaria. Pero sin embargo, nuestro pedido de la ronda campesinas no es confrontar con las leyes o las propuestas que puedan fortalecer la organización, sino complementarlas. ¿Por qué no esta propuesta de ley, el despacho del congresista Marco Arana, la Comisión de Pueblos Andinos o quienes estemos aquí presentes, no fortalecemos la Ley General de Rondas Campesinas y hacemos valer auténticamente esta organización que nos representa, no solamente en Cajamarca, sino a nivel nacional, y que ha sido copiada por su eficiencia y por su identidad cultural ancestral por otros países de la región de Latinoamérica? En tal sentido, mi posición, doctor, y a la doctora Fernanda, es que tengamos que establecer mecanismos de cooperación sin pretender anular una iniciativa que fue la Ronda Campesinas y al contrario, encontrarlos en el camino para fortalecer, porque el enemigo principal y por la que se están dando estas leyes están gobernando el país y es el sistema neoliberal que nos gobierna y que asigna y que concesiona territorios de comunidades campesinas y nativas que están vetadas para proyectos extractivistas como el que hemos tratado el día de hoy. En tal sentido, volvemos a llamar la atención de esta comisión, congresista Marco Arana. Tenemos un largo recorrido de conocernos y sabemos en qué dirección estamos trabajando y esperamos que se recojan las expectativas de nuestro pueblo, específicamente del Valle de Cochabamba, que como todos conocemos, no solamente es altamente productivo, es un paraíso que tiene pocas, que se repiten en pocas latitudes de América Latina. En el Perú es el segundo valle en importancia con esas características y por la cual hemos dado no solamente nuestra libertad, sino que estamos entregando todo nuestro tiempo para ser visibles frente a un Estado que nos está desconociendo. Muchísimas gracias. Estas audiencias no pretenden resolver todas las dificultades que hay, sino presentarles qué es lo que se está haciendo y escuchar qué es lo que falta hacer o se necesita que podamos hacer para que de manera conjunta entre la ciudadanía y en este caso la bancada del Frente Amplio o la canalización en la Comisión de Pueblos y Medio Ambiente puedan encontrarse respuestas. Yo efectivamente me sumo a la preocupación que han expresado algunos de ustedes. Hay 14 miembros congresistas de esta comisión, ¿no? Algunos señalaron que iban a venir, no ha venido ni uno solo, ¿no? Les haremos saber la preocupación efectivamente de tal actitud. Voy a tratar de resumir varios de los temas que se han planteado como posibles respuestas, iniciativas, procesos que hay que iniciar. Miren, uno de los temas que se han mencionado antes tiene que ver con cómo los estudios de impacto ambiental pueden estar resultando absolutamente deficientes. No nos olvidemos que en el gobierno de Ollanta-Humala los EIA pasaron de una aprobación que podía demorar entre 1 año y año y medio a 40 días, ¿no? Y ahora en la ley les colocaron a los funcionarios que si en 40 días no han hecho la evaluación del estudio de impacto ambiental pueden ser sometidos a procesos administrativos o aún penales.
¿no? Eso hizo Ollantumala. Bueno, y quienes lo apoyaron, por supuesto. Entonces, los EIAs en este momento se están convirtiendo en una especie solo de saludo a la bandera. Se hace el EIA y en la práctica no está sirviendo como un elemento orientador de la toma de decisiones que van a tener las autoridades para fiscalizar si se cumple o no lo que allí se está planteando. Y esa es un tema de gran preocupación a la que además se suma, también se hizo en el gobierno de Ollantumala, pero está vigente ahora, el que colocaron los instrumentos de información técnica, los famosos ITS, ¿no? Y los ITS permiten, por ejemplo, que sin que se haga un nuevo o una ampliación del estudio de impacto ambiental, el Ministerio de Energía y Minas y el del Ambiente respondan a modificaciones sustantivas de ley A. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la mina de Cuajone, se aprobó hace muchos años, en el 98, su estudio de impacto ambiental. Desde entonces, la mina ha duplicado su capacidad de operación y no ha hecho nuevos EIAs. Lo único que ha hecho es presentar ITS. Entonces, al presentar ITS, ya las autoridades de gobierno dicen, nos vamos a guiar por los instrumentos técnicos que se presentan. Entonces, ¿qué han hecho, por ejemplo, el ANA? Ahora el ANA está en serios problemas a nivel nacional y la OEFA está en serios problemas a nivel nacional, porque en base a ITS han permitido que 8 kilómetros del río Torata, en Moquegua, se convierta en un vertedero de residuos mineros. ¿Para qué se ha hecho eso? Como saben, el río, ustedes lo conocen, un río está en una hondonada, ¿no? Entonces la empresa minera, para ahorrarse un lugar donde poner sus desechos, ha convertido el lecho del río en un lugar de depósitos. Parecido a lo que quieren hacer acá con la Laguna Azul en el proyecto Conga, ¿no? Es decir, usar el vaso de agua de la laguna en un lugar para colocar depósitos mineros. Pero eso está prohibido por la ley, está prohibido por la ley de recursos hídricos, ¿no? Se tiene que respetar no solo el cauce del río, se tiene que respetar la franja marginal, se tiene que respetar que el río es un bien público. Y allá lo que ha ocurrido es que el río mismo ha sido declarado botadero. Y claro, cuando los hemos citado para que nos den información, se echan la pelota unos a otros, ¿no? Dicen, no, es que eso nosotros no tenemos que ver con el ITS, nosotros no tenemos que ver con el EIA, nosotros solo hacemos las recomendaciones que allí dice. Y ahora la fiscal en Moquegua está iniciando acciones penales contra los que resulten responsables, ¿no? Y por esa razón nosotros hemos planteado que vamos a hacer el plan de fiscalización y de control político, y si allí resultan responsables funcionarios del ANA o del OEFA de Moquegua, pues que por la vía administrativa o la vía penal sean sancionados. Y en términos políticos, por eso es que hemos planteado la renuncia de la presidenta de la OEFA, la ingeniero Tessy Torres, porque hay responsabilidades. Entonces, en esa línea es que yo creo que hay que avanzar con más cosas, es decir, no solo mejorar la gestión ambiental, sino mirar qué herramientas están existiendo para burlar lo poco que teníamos como controles ambientales. Vamos a estudiar el tema de ver la posibilidad de derogar la norma que permite que los ITS burlen en realidad y debiliten el sistema de gestión ambiental. Espero que lo podamos lograr. Nosotros solo somos 10 congresistas en el Congreso y de todas maneras vamos a plantear que una tal cosa también sea discutida en la Comisión de Pueblos y Medio Ambiente. De otro lado, les mencioné antes, porque esto va a tener que ver si ahora ustedes, por ejemplo, dentro de sus comunidades donde hay concesión o permisos, comienzan a ver que aparecen perforadoras, ¿no? Estas perforadoras pueden acercarse y construir plataformas a 50 metros de cuerpos de agua. Eso estaba prohibido por ley, pero ahora esta resolución ministerial lo permite, ¿no? Y ya le hemos oficiado a la ministra del Ambiente que
deje sin efecto la norma. De no hacerlo, estaremos presentando una iniciativa legislativa para declarar la nulidad de la norma, ¿no? Pero estamos advertidos y les hemos dicho a ellos que esta norma no solo es peligroso para la buena gestión de los cuerpos hídricos y asegurar la calidad y cantidad de aguas, sino que además es peligrosa para la paz y la tranquilidad social. Porque cuando una norma es injusta, la gente rechaza. Y claro, luego le dicen a la gente que están contra el desarrollo y contra la ley. Pero en este caso no están en contra de la ley, están en contra de un propósito inaceptable en términos de gestión ambiental y de protección, ¿no? Se ha mencionado, también fue un pedido que salió aquí, lo plantearon la gente de gobierno regional y algunos de ustedes, el tema de revisar y mirar el tema del protocolo de tratamiento de metales pesados para personas. Sobre eso han habido varias iniciativas en los últimos años. En el gobierno anterior se creó una dirección dentro del Ministerio de Salud para el tratamiento de personas afectadas por metales pesados. Pero curiosamente esa dirección dentro del Ministerio de Salud, ya con este gobierno, en la práctica casi ha sido desactivada, tiene muy poca relevancia, ¿no? Y si bien es cierto, han hecho algunas actividades con la OPS, han hecho congresos internacionales, no está existiendo una adecuada intervención. Y en ese sentido, desde el equipo de trabajo de salud ambiental, que dicho sea de paso, los invitamos a ustedes a ver en internet, hay dos muy buenos informes últimos, han salido las últimas semanas, uno sobre Perú tóxico, que ha publicado Amnistía Internacional, con datos de Sensopas sobre la contaminación en La Oroya y Espinar, y acaba de publicarse también un informe de la Red Muki sobre estos temas, ¿no? En ese sentido, vamos a iniciar un conjunto de acciones desde la Comisión de Salud Ambiental para mirar más los temas, ¿no? Aquí en concreto en Cajamarca, lo que planteaba la responsable, la doctora Tedireza, era además un tema de presupuesto. Pero creo que no es solo un tema de presupuesto, también es un tema de competencias y de especialidades. O sea, un médico, con todo el conocimiento que tenga, no puede atender adecuadamente esta situación si no tiene un expertise en toxicología de metales pesados, ¿no? Que es distinto que una especialidad genérica. Y entonces, lamentablemente, en el país no hay muchos toxicólogos, ¿no? Es más, por ejemplo, el Colegio de Médicos de México planteaba que las zonas mineras deberían ser zonas que se consideren vulnerables para la salud y todas ellas deberían tener un centro de salud con toxicólogos a cargo. En el caso de Perú, ni siquiera en Cerro de Pasco hay tales características, ¿no? Y recordemos que en Choropapa se contaminó con mercurio y nunca mandaron, todos los años que además se gastó mucho dinero en la supuesta remediación, nunca enviaron un toxicólogo, no había toxicólogos para enviar a Choropapa, siempre mandaron o sanitarios generales o mandaron, incluso alguna vez les han mandado un médico ginecobstetra para manejar la crisis de la contaminación por metales pesados, ¿no? Entonces hay que mirar en ese sentido si podemos modificar, si podemos mejorar la legislación. En particular, yo creo que sería sumamente importante, como ya lo hacen en la Columbia Británica, que los estudios de impacto ambiental comprendieran estudios sobre riesgos a la salud ambiental. Los EIAs en el Perú hacen un listado de afectaciones a las aves, ¿no? a los recursos hídricos, pero no a la salud, ¿no? Entonces sería muy importante que también se hiciera una valoración adecuada de los impactos en la salud ambiental, ¿no? Y eso significaría modificar las normas, ¿no? Asumimos el pedido que ha hecho el profesor Espelucín, los compañeros del Valle, de que pueda actualizarse el inventario de pasivos para el Cajabamba. El de Hualgayoc ya está actualizado, ¿no? Pero en el de Cajabamba no.
Entonces vamos a hacernos cargo y responsables de poder exigir a las autoridades que efectivamente se puedan actualizar el inventario de pasivos en Cajabamba, habida cuenta que allí efectivamente ha habido la minería de Algamarca, está el impacto del Cerro El Toro también. Ahora, el Cerro Toro ya se formalizó, ¿no? Incluso ya lo vendieron a una empresa transnacional y ahora están operando en escala mayor. Antes era solo minería ilegal, pero desde hace unos meses ya es una minera legal. No nos olvidemos que parte de las estrategias de las empresas irresponsables es a veces promover la minería ilegal para que después ellos lleguen y la formalicen, como pasó con Shahuindo. Otro tema delicado, le he planteado al responsable de Lana, pero esto es un tema, estamos citando a la comisión, al presidente de la Autoridad Nacional del Agua en los próximos días, ¿no? Y bueno, allí hay varios temas, entre ellos está sin duda el de Torata, que es un crimen ambiental de proporciones mayores en el país, pero también allí incluiremos temas relacionados con los permisos que se puedan estar dando de manera irregular en Cajamarca. Y en ese sentido a los compañeros de la Xaxa, ¿no?, de Huacatás, Edilberto Ventura, que también han hablado de los permisos que se pueden estar dando de manera irregular, o en el caso de Tantahuatay y Goldfield, que nos hagan llegar la información. Igual nosotros la vamos a conseguir, digamos, pero si aún la tienen en mano, lo que hay que hacer es más bien aprovechar que la información existe para exigir que el presidente de Lana dé las respuestas correspondientes, ¿no? Ahora, un tema grave en el tema de Lana es que, por un lado, tienen un problema de conflictos de intereses, ¿no? Estamos pidiendo en este momento, se lo hemos dicho el otro día al director de Lana, ¿no?, que lo negó el día miércoles, que estuvimos en la Comisión del Congreso. Él se escudaba en que los permisos los da la Dirección de Energía y Minas, ¿no? Y él decía, nosotros tenemos más bien que adaptarnos a lo que ellos en función del ITS o de EIA han aprobado y dar los permisos. Pero vamos a hacer fiscalización y control político sobre conflictos de intereses que pudieran haber en la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? De hecho, creemos que el mecanismo de puertas giratorias, que permite que un día trabajen para la empresa, otro día trabajen para el ANA, otro día trabajen para la minera, otro día trabajen para el Ministerio de Energía y Minas, y van girando, son parte de los problemas que hay. Y ahí necesitaríamos tener una acción más efectiva legalmente para prohibir o para limitar el mecanismo de puertas giratorias, o como ustedes le conocen con el nombre de lobbies, que a mi modo de ver son un mecanismo de corrupción blanda, ¿no? De otro lado, un tema que creo que sale de esta audiencia, que es muy importante, ¿no?, es el tema de mirar una iniciativa legislativa para declarar de interés nacional el estudio de balance y financiamiento hídrico en toda la región Cajamarca, ¿no? Porque ustedes, algunos se han molestado cuando los señores de Lana les han dicho: ah, pero eso de Chubur, eso pertenece a Jequetepe, Quesaña, ¿no? Ah, pero el otro, no, eso pertenece a Chota, ¿no? Y la verdad es que sí, en términos funcionales, pero en términos prácticos, a Chubur, ¿qué le importa que pertenezca a Jequetepeque? A Chubur lo que le importa es que Lana responda a la solución de los problemas que aquí se han generado, ¿no?, y que no les interesa abajo, ¿no? Entonces ahí hay que... O sea, el ANA no puede escudarse en un tema sectorial, ¿no?, o de división territorial y administrativa de sus responsabilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser sumamente importante que para exigir que el ANA disponga de los recursos, puedan declararse de interés nacional el estudio de balance y afianzamiento hídrico de la región, ¿no? Hay otro tema que estamos estudiando, que es un tema complejo, no se mencionó ahora directamente, pero lo han dicho de manera indirecta, es el tema de las aguas de no uso en minería.
¿ya? Que es un problema muy grave. O sea, por ejemplo, cuando los compañeros de la Xaxa dicen, están autorizando extracción de millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Y uno dice, ¿es para la minería? No, en realidad sacan esa agua porque necesitan tener libre la zona de operación, porque no pueden pues operar en medio del agua subterránea, ¿no? Entonces lo que hacen es sacar el agua, pero ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque ellos declaran las aguas que usan, y el ANA y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente hacen sus supervisiones sobre las aguas sobre las que han obtenido permisos. Pero cuando ellos sacan esas aguas que no usan en el proceso minero, lo que están haciendo es abatiendo la capacidad de recarga del acuífero. Y aunque no la usan, porque la sacan para botarla, ¿no?, terminan afectando a la gente que vive alrededor, ¿no?, de una operación minera. Pero como son aguas de no uso, no se contabilizan. No se contabilizan su costo ni sus daños ambientales, ¿no? Y ahí hay un vacío y una trampa enorme. Y hay que estudiar el tema con detalle para que ahora, por ejemplo, se les cobre una tarifa muy pequeña por el agua que usan. Y la pregunta es, ¿y también deberían pagar por el agua que no usan? ¿No? Claro, suena paradójico, porque dicen, ¿cómo van a pagar por el agua que no usan? Pero el agua que no usan ellos es el agua que usan los otros. Y entonces afectan a otros. Y eso debería estar contabilizado, o para no tocarlas, como plantea la ley de cabeceras de cuencas, o para contabilizarlas y saber de qué magnitud son sus daños, ¿no? Eso sale a raíz, creo, también de esta audiencia. Otro tema que es muy importante, esto lo mencioné ya, pero es el tema de la fiscalización y control político de las actuaciones del ANA y el OEFA. Yo me comprometo desde el despacho y el tiempo que me quede como presidente de la comisión a ser mucho más estricto y a desarrollar un plan de control político y de fiscalización de las actuaciones de la OEFA y del ANA. De otro lado, creo que es muy importante, se ha mencionado el tema del control político sobre parte de un plan de privatización de reservorios de las JAS. No conocía el tema, ¿no? Vamos a informarnos. Sí me preocupa que hayan señalado que es el gobierno regional el que estaría detrás de esta norma que antes la quiso impulsar Becerra, porque sería una extraña coincidencia. Becerra llegó por el fujimorismo y el gobierno regional no ha llegado por fujimorismo, pero que estén coincidiendo en una privatización velada de los reservorios de las juntas de agua, eso ya es inaceptable, ¿no? Pero voy a estudiar la norma, voy a estudiar las resoluciones que han mencionado. Ustedes me conocen, no me gusta hacer acusaciones o escuchar una acusación y repetirla sin fundamento. El tema es demasiado serio, es demasiado delicado. De hecho, pediré la información al gobierno regional de Cajamarca y al Ministerio de Agricultura y al ANA sobre el particular. Compañeros de Celendín, de la PIC, mencionaron el tema de las represas en el Marañón, ¿no? Efectivamente, ahí hay un tema delicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue el gobierno de Alan García que declaró de interés nacional la construcción de represas en toda la Amazonía y aprobaron esa ley entre gallos y medianoches. En este momento estamos teniendo varios problemas. Un primer problema que tiene es la resistencia de las comunidades, que en muchos casos son territorios indígenas, y entonces tiene que cumplirse la ley de consulta previa, libre e informada. Pero en otros casos, porque no respetarían ni siquiera la ley de recursos hídricos, o sea, no se puede, sin más, represar todo un río, más aún si es un río amazónico, ¿no? Y en este momento están teniendo problemas incluso de financiamiento. Entonces, los compañeros de la PIC, vamos a emprender primero conocimiento sobre la necesidad, ojalá que se pueda. O sea, yo lo que quisiera hacer en principio, no suelo ni quiero ser un demagogo y decir ya, el lunes regreso a Lima y derogamos la norma el martes. No. Pero, por ejemplo, sería importante derogar la norma que declara de interés público la construcción de represas en la Amazonía.
¿no? Con eso, efectivamente, podría haber una especie de freno a este tema de las represas en el Marañón, ¿no? Ahorita las represas no están avanzando, no porque no quieran, sino porque detrás de eso ha estado Odebrecht y su corrupción. Pero en este momento están buscando, como pasa con la represa de Chacra, están queriendo venderla a los chinos, ¿no? Y los chinos están interesados en varios proyectos mineros, ¿no? Y proyectos hidroenergéticos y también de embalses de agua. En cuanto al tema de ley del galeno, que habría llegado al gobierno regional, vamos a pedir tanto al Ministerio de Energía y Minas como al Ministerio del Ambiente y al gobierno regional de Cajamarca que nos informen en qué situación está la consulta sobre el estudio de impacto ambiental del galeno. Me preocupa más porque mientras estábamos en la audiencia me ha llegado una comunicación de que en cartera para el 2018 estarían 14.900 millones de dólares en 9 proyectos mineros. Y entre ellos, por primera vez, veo allí que aparece, por declaraciones de Roque Benavides, el megaproyecto de inversión Michiquillay-Galeno-Conga. Y eso no sería muy raro, sospechábamos que algo de eso puede ocurrir. Recuerden que se anunció en octubre la venta de las bases para la licitación, la nueva licitación de Michiquillay. Michiquillay se paró no porque la gente lo resistiera. En la Encañada han apoyado al proyecto Michiquillay. Y a mi despacho llegan varias veces comuneros de la Encañada, no a pedir que Michiquillay no se haga, sino están peleándose por la plata que les dejó la empresa, ¿no? Y se están peleando porque a unos les dieron, a los otros no les dieron. Aquí no son solo las empresas las que hacen esas cosas, son las propias comunidades que por plata, como dicen a veces, el mono baila por plata. Entonces también nos pasa en nuestras comunidades. Pero se viene postergando un poco la licitación de Michiquillay. Todo indica que lo harán en noviembre. Y un tema de preocupación es que las bases han sido compradas por empresas chinas, por lo menos la última información que tenía, y también por Roque Benavides. Entonces, si con esta información que ha llegado hoy día, efectivamente podrían intentar hacer un único proyecto entre Galeno, Michiquillay y Conga, ¿no? Eso habría que estudiarlo con detalle, informarle a la población, etc. De otro lado, de esta audiencia también sale, porque lo han pedido y además nosotros lo vamos a asumir así, es que tendremos que asumir desde el equipo de la comisión y desde la bancada del Frente Amplio un seguimiento para la elaboración participativa del reglamento de la Ley 30640 y su guía metodológica, ¿no? Porque efectivamente, si bien es cierto, hay algunos que están haciendo un debate diciendo que esta ley es curioso, ¿no? En el Perú-MIN han pedido que la ley se derogue y algunas ONGs están diciendo que la ley no sirve para nada, que es una ley inocua, ¿no? En realidad, la ley permite varias de las cosas que ustedes han pedido hoy día, que han preguntado: los inventarios de recursos hídricos, la calidad de las aguas, de qué tamaño es la cuenca, si se va a dar o no se va a dar permiso, etc. Porque una pregunta que no le hicimos a Lana era: y en función de la ley de recursos hídricos, ¿cuántas cabeceras de cuencas han declarado como intangibles desde que existe la ley de recursos hídricos? Y no han declarado ni una, ni una. Y claro, el argumento que pueden dar es que no se tiene información de las cuencas. Bueno, esta ley les permite, los obliga a que se desarrolle y se tenga información. De otro lado, y en ese sentido, coordinaremos para que exigir que las autoridades correspondientes puedan convocar a talleres públicos. Desde el despacho me comprometo para que al menos en Cajamarca tengamos una sesión especializada únicamente dedicada al tema de la formulación de la guía metodológica para las cabeceras de cuencas. Creo que tenemos que darle a eso todo el tiempo y hacerlo de manera relativamente pronta, ¿no? Porque hay 365 días para hacerlo. De otro lado, sobre el tema de la afectación del canal de los órganos, ¿no? Vamos a solicitar la información a Lana y
y ciertamente al Ministerio de Energía y Minas. Y los responsables de OEFA me han manifestado hoy día durante la audiencia que los informes que tienen de afectaciones de calidad de aguas en la zona del Valle de Condebamba, en la zona de impacto de Shahuindo, nos lo van a hacer llegar en los próximos días. Y sin duda lo haremos de conocimiento de quienes están directamente afectados. De hecho, hace 3 o 4 meses, ¿no?, enviamos un equipo, fue Juan Chilón y fue también el doctor Giancarlo Castiglione, a la asamblea que habían tenido y yo no pude llegar. Veremos ahora la información. Yo mismo sin duda podré asistir al Valle para escuchar los propios testimonios, pero vamos a mirar con especial atención el informe que la OEFA tiene preparado o está terminando sobre esta problemática. Uno de los temas con el INIA, que es un tema delicado, ¿ya?, es que el INIA de Cajamarca, en general el INIA a nivel nacional desde los tiempos de Fujimori ha sido desmantelado. El INIA era uno de los institutos de mayor avanzada de investigación tecnológica para temas agrarios, pero lo han ido desmantelando, le han ido quitando presupuesto. Hemos visitado con mi equipo hace algunos meses el INIA, la estación de Baños del Inca, está que se cae a pedazos. No tienen dinero ni siquiera para renovar sus equipos, ¿no? Y hemos exigido al Ministerio de Agricultura que pudieran dar más recursos al INIA. Sin embargo, este año otra vez están recortando presupuestos, pero de manera especial vamos a preocuparnos por ver que el rol del INIA sea un rol más activo. Y allí hay un problema administrativo también y de voluntad política. El INIA de Cajamarca es solo una unidad operativa, y al ser una unidad operativa depende del INIA de Chiclayo. Imagínense, nuestra región es la que mayor número de agricultores tiene, una de las 4 regiones con mayor número de agricultores de todo el Perú. Sin embargo, el INIA de Cajamarca depende del INIA de Chiclayo, ¿no? Y entonces hay que buscar que el INIA de Cajamarca se convierta en una unidad ejecutora para que tenga más fortalecimiento y tenga mayor capacidad, incluso presupuestal. En cuanto a la ley 773, lo hemos dicho en el último encuentro de la CUNARC que tuvimos en Lima y al cual fuimos invitados, ¿no? Esta ley, en principio, porque se ha dicho muchas cosas en el Facebook y en algunas asambleas, y aquí han habido compañeros ronderos, amigos, compañeros de camino, que de manera interesada, desinformada o manipuladora, han dicho que era una ley antirrondas. No es verdad. Por contrario, quien se opone a esta ley es, por ejemplo, la CONFIEP. Entonces resulta bien raro que algunos dirigentes ronderos coincidan con la CONFIEP en que esta ley no deba salir. Es bien raro. Es más, la Sociedad de Minería ya dijo que si se aprueba esta ley, los ronderos se van a tomar atribuciones que no tienen como autoridades locales. Ya se manifestaron en contra. Que se apruebe esta ley, para comenzar, está bien difícil. O sea, no piensen, la ley de cabeceras de Cuenca nos ha demorado casi un año de debate, ¿no? Esta ley de acá puede quedarse un año o puede no salir nunca. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿se pueden mejorar algunas cosas de la ley? Sí, no ha habido tiempo, pero seguramente lo podemos discutir y debatir. Lo hemos hecho ya en Celendín, estamos dispuestos a ir a las diversas provincias a discutir la ley, como lo señaló el doctor La Rosa. Pero, por ejemplo, ¿dónde hay una diferencia? Las rondas campesinas dicen: nosotros podemos intervenir en justicia en todos los ámbitos de la violación de la justicia consuetudinaria, incluido narcotráfico, violaciones sexuales y homicidios. Y ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la calificación penal de ese tipo de delitos requieren niveles de peritaje, ¿no?, científico, tecnológico, que las rondas no tienen, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Que las rondas no deben ver casos de homicidio, no deben ver casos de violaciones sexuales y no deben ver casos de narcotráfico? No. Por eso es que estamos diciendo que lo que debería verse es que haya una coordinación de ambas justicias y que los peritajes lo haga la autoridad correspondiente. No es que las rondas se inhiban, pero que tengamos cuidado, porque a mí particularmente, y ya me han llegado varias alarmas, sobre todo de la Selva Central, me dicen: compañero Marco, ¿qué pasa si las rondas se meten a ver casos de narcotráfico?
Bueno, para comenzar, ven muy pocos casos de narcotráfico. Pero segundo, si se comienzan a meter en temas de narcotráfico, ¿qué certeza hay que el narcotráfico, con todo el dinero que maneja, no termine corrompiendo? ¿Y qué certeza hay que no se use droga, que no es, porque si no hay el peritaje y el examen médico, a cualquiera le puedan poner droga diciendo que es droga, y le puedan sembrar? Eso ya lo hemos visto en el Ecuador. Y ha servido para criminalizar a los defensores ambientales, ¿no? Claro, entre bromas, algunos compañeros me han dicho, compañeros de ronda, no, pues para eso vamos a tener nuestros laboratorios, también podemos tener cárcel. No, no es verdad, porque en el derecho consuetudinario no existe la cárcel. En el derecho consuetudinario existe la pena rehabilitadora, no existe la cárcel, ¿no? Y las cárceles en el ordenamiento jurídico no corresponden a sociedad civil, corresponden, es monopolio del Estado. Las rondas lo que pueden hacer son imponer sanciones, ¿no?, rehabilitadoras, y de hecho lo hacen y lo logran con mayor éxito que las cárceles, que uno entra medio choro y sale recontra choro. Eso no pasa con las rondas. A quien chorea y lo llevan a hacer su trabajo comunitario, se cura normalmente, y si el que reincide lo vuelven a sancionar. Entonces, se puede mejorar, por ejemplo, y por eso el doctor Duberlí hablaba del tema de los protocolos, ¿no? Ya existen los protocolos para la coordinación. Ahora, ¿qué tanto valor tienen las pruebas que las rondas recaban en su investigación para un juez y para un fiscal? En este momento casi no tienen ningún valor. Si bien existe el documento, es casi un saludo a la bandera. ¿Podríamos mejorar en ese sentido la ley o el carácter vinculante del protocolo? Sí, se puede hacer. Pero eso es parte de la discusión, ¿no? Y sí saludamos, me acabo de enterar hoy día por la doctora Bazán, de que va a haber un congreso internacional de justicia intercultural en Cajamarca, porque va a haber otro en Ayacucho, en noviembre, al cual estamos invitados para exponer los alcances de esta ley. Y en ese sentido, yo creo, y ahí estaremos atentos desde el despacho, que aquellos compañeros dirigentes ronderos que quieren enterarse mejor, ojalá puedan ser invitados a este Congreso Internacional para poder escuchar, aprender, dar su opinión, dar su aporte, porque finalmente es una ley que les toca directamente. Y dos cosas más con las que termino. Miren, se va a realizar el primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental en el Perú en Madre de Dios, en diciembre, ¿no? Algunos, a veces como ustedes, somos muy incrédulos, decimos no se hace nada. Miren, hace algunos años no teníamos Ministerio del Ambiente. ¿Es lo mejor que tenemos? No, le falta mucho. Pero por lo menos tenemos una autoridad que comienza a ver temas ambientales. Algunos dicen, no avanzamos mucho, pero el Congreso Internacional de Justicia Ambiental permitiría que jueces y fiscales comiencen a mirar esos temas y, como les decía al inicio en la inauguración, hayan jueces y fiscales y policías más preparados. En este momento solo hay 522 policías ambientales. En este momento estamos perdiendo la reserva, el primer Parque Nacional de Cutervo. Lo estamos perdiendo, ¿no? Habría, y ahí desde ya en mi despacho, nos comprometemos a buscar la declaratoria de emergencia de la protección del Parque Nacional de Cutervo y esperamos que las autoridades regionales, locales, apoyen. Y cuando se ha mencionado un tema sobre el que les pido estar pendientes, no hemos tenido oportunidad de entrar más en esta audiencia, pero la podemos hacer ya en una audiencia de despacho, el tema de la ley de cambio climático. El propósito es que esa ley esté aprobada en noviembre, a fines de noviembre, a más tardar, ¿no? Está ya el debate, están los documentos colgados en la web, si no pueden asistir al despacho para mirar y ver cómo podemos aportar. No nos olvidemos que Cajamarca está entre las 7 regiones más vulnerables al cambio climático de todo el Perú. Y el Perú está entre los 3 países más vulnerables frente al cambio climático a nivel mundial. Entonces, esa ley sí nos comporta, porque es una ley que básicamente busca mirar los temas de adecuación y mitigación a 3 grandes impactos del cambio climático. El cambio climático va a afectar en 3 áreas: agua, producción agraria y el tema de salud. Los 3 temas están
muy interrelacionados. Entonces necesitamos contar con esa ley de cambio climático. Por último, concluyo diciendo, ¿no? Algunos de ustedes han señalado que lo que hay que fortalecer es la ley de rondas campesinas. La ley 773 está en la línea de fortalecer la ley de rondas campesinas, porque desarrolla y profundiza precisamente aquel vacío señalado en el artículo 149 que no reconoce la coordinación entre la autoridad y la autonomía de las rondas y su autoridad como justicia consuetudinaria y el fuero oficial. Entonces, ¿siempre se puede mejorar? Siempre se puede mejorar. Ahora, igual, si no se aprueba esa ley, siempre estaremos comprometidos con el hecho de que las autoridades locales y los pueblos tienen derecho a luchar porque se respeten sus usos, sus costumbres y se respete sus formas de administrar justicia. La justicia no viene de fuera, la justicia es algo que nosotros nos damos de manera concordada en el marco de un contrato social, local, regional o nacional a nosotros mismos. Yo quisiera agradecer mucho la presencia de todos ustedes. Hay un conjunto de temas, hay varios documentos que les hemos pedido que alcancen a la comisión. La información que hay aquí las podemos poner disponible a ustedes, va a estar disponible, los videos, las leyes están disponibles en la comisión. El despacho está abierto para recibir y en Lima, previa coordinación, cuando ustedes necesiten, como lo hemos hecho en otras ocasiones, nos hacen saber para tener las puertas abiertas para poder ayudar a resolver parte de los problemas en lo que a nosotros corresponda. Y en esa línea sí nos mantenemos firmes, como lo hemos hecho este jueves, donde el Congreso aprobó la ley de exoneraciones tributarias para aeronavegación civil, que básicamente es una ley para favorecer a la 122.000 millones de soles en exoneraciones tributarias para la. ¿Saben cuánta plata dieron el año pasado para Sierra Azul? 300 millones. Y a LAN se le dan 122.000 millones de soles. ¿Cuánto debe LAN al Estado peruano? 1.483.000 millones de soles de impuestos no pagados. Y encima, la mayoría fujimorista, porque en esto sí tengo que ser exacto, ¿no? Todos los partidos políticos, todos, ¿no? Incluida la bancada del PPK, votamos en contra de esa ley, pero ellos, por el voto popular, tienen la mayoría, así que aprobaron por 2 votos nada más de diferencia, con las ausencias y faltas que había, aprobaron la ley que favorece a la. Así que hay que seguir dando la lucha, estar informados, la bancada y lo que nosotros podamos hacer es poco sin el respaldo popular y ciudadano. Muchas gracias.